Bienvenidos a el podcast de Urucap. Este es un espacio que probablemente estén viendo por primera vez y si es así, les cuento que el objetivo es dar visibilidad a los diferentes actores que están alrededor y cerca de Urucap. El formato que tenemos para trabajar es más o menos siempre el mismo y de nuevo, si es la primera vez que lo están viendo y es probable que esta sea la situación, vamos a invitar en todos los capítulos a un emprendedor que nos va a contar acerca de su proyecto y también a uno de los socios de Urucap que va a venir a dar una segunda mirada a ese proyecto emprendedor. Y en el día de la fecha contamos con dos fantásticos invitados y estoy muy contentos de que estén aquí el señor Renzo Costanzo de Viatic y Florencia Pucciano, que nos acompaña de Urucap. ¿Cómo están? Ahora sí. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Todo bien, Fernando, gracias por el espacio. En realidad esto que hacemos, lo hacemos medio entre todos. Yo soy orgulloso portador de cara aquí y soy, digamos, el conductor, pero no me abogo acá las migas. Podemos agradecer al equipo de Urucap. Renzo, la primera parte de esto es usted haciendo un pequeño pitch. Sin presión, pero esto podría verse luego por millones y millones de personas. Así, de habla hispana en principio. Podemos pensar en ponerle los subtítulos en inglés. Así que cuando estés listo, te invito a que proyectes tu pantalla y te escuchamos. Buenísimo, perfecto. Mi nombre es Renzo Costanzo, CEO y cofundador de Viatic, la nueva forma de viajar. Cada día, más de 650 millones de asientos viajan vacíos en todo el continente. Por un lado, hay conductores que manejan solos, lo que es caro y no sustentable. Y por otro lado, hay aún más pasajeros que se afrontan a limitadas y costosas alternativas de viaje de una ciudad a otra. Es por esto que creamos Viatic. Viatic es la aplicación que conecta personas para compartir gastos de viaje de una ciudad a otra. En Viatic logramos que los conductores puedan ahorrarse hasta el 100% del costo de sus combustibles y peajes en viajes de una ciudad a otra y que los pasajeros puedan viajar hasta mitad de precio en comparación a la opción más económica que suele ser el bus. Y es una forma mucho más social y sustentable de viajar. Nuestro modelo de revenue se basa en cobrar una comisión a la hora de que los usuarios reservan un asiento a través de la app. Al mismo tiempo también vamos complementando con otras opciones de transporte donde también cobramos una comisión. ¿Por qué es el momento ahora de este modelo? En Estados Unidos, y la región va acompañando, cada vez hay menos personas que deciden tener auto. Desde 2021 hasta ahora bajó un 20% los jóvenes de 18 a 34 años que compran vehículo. Al mismo tiempo también el transporte de larga distancia está sufriendo distintos problemas, queriendo brindar un buen servicio. El NPS de ellos es menor a cero y también, como mencioné anteriormente, 650 millones de asientos viajan vacíos cada día. ¿Por qué están pasando justamente estos cambios de que hay menos personas con autos? Porque hay plataformas, sobre todo en ciudades más desarrolladas como Uber, Waymo, Tesla, Lyft, Cabify, que ya le resuelven la movilidad urbana de las personas y muchas personas deciden, en vez de tener un auto y tener que lidiar con el tarifado y con el estacionamiento, utilizar estas plataformas. El problema es que cuando esas personas quieren moverse de una ciudad a otra, no hay una solución del estilo nueva y ahí es que justamente entra Viatic para hacer ese Uber en las largas distancias. El carpooling ya es un modelo probado y rentable. Principalmente en Europa existe BlaBlaCar, que es una empresa que se dedica a conectar personas para compartir gastos de viaje de una distancia de una ciudad a otra, que tiene más de 120 millones de usuarios registrados, más de 300 millones de revenue anual y valen más de 2.000 millones de dólares y hoy también cuentan con presencia en Latinoamérica. Hablando de nuestra reacción, hasta la fecha vamos ocupando más de 45.000 asientos de viajes que iban a viajar vacíos si no era por Viatic. Logran producir más de 500 toneladas de la huella de carbono a nuestros conductores. Realizamos más de $600.000 de ventas a través de la aplicación y contamos con un NPS extraordinario de 90, cuando el promedio de la industria de transporte, como mencioné, es menor a cero. Hace poco lanzamos en Argentina, nosotros comenzamos en Uruguay,
y a los 2 años fue que lanzamos acá, después de levantar una primera ronda de inversión con inversores ángeles, principalmente uruguayos, y en Argentina venimos creciendo más que nunca. Inclusive nuestro ticket promedio acá es más de 2 veces más alto que el de Uruguay. El take rate, es decir, el porcentaje que se lleva Viatic, también es más alto y es de un 20%. Y ya contamos con 3 rutas dominadas y la principal ruta de todo Viatic ya es Buenos Aires a Mar del Plata. Y como se ve en la gráfica, estos últimos quarters estuvimos creciendo un montón. El equipo principal se compone por 4 personas. Yo como CEO, Germán, que tiene más de 30 años de experiencia emprendiendo en distintos rubros, Gonzalo, que se encarga de desarrollar y mejorar nuestro producto día a día, y Renzo Bataglia de Growth y Marketing. También tenemos un board de mentores, inclusive inversores, dentro de ellos Rubén Sosenke, de Pedido Ya, Enrique Topolansky, del CIE, Mariano Otero, que es quien lanzó y escaló Uber en Argentina y en la región, y algún que otro fondo como Plug and Play, quienes habían invertido en PayPal, Rappi, Dropbox y otros 30 unicornios. Contándoles un poco la visión, el carpooling es el comienzo, ya que creemos que es la mejor forma de viajar de una ciudad a otra, la más económica y la que la gente más prefiere cuando vemos que lo prueban. Posteriormente, la idea es convertirnos en ese ecosistema de transporte de larga distancia, donde puedas también acceder dentro de Viatic a la oferta de buses, a la oferta de trenes en países donde los haya, y más adelante ofrecer servicios de movilidad tanto a los conductores, que hoy tenemos más de 90.000 conductores que son miembros de nuestra comunidad, y a los pasajeros servicios un poco más diarios, para luego unificar todo en una misma wallet. Muchas gracias por escucharme y en Viatic vamos a revolucionar la movilidad. Y empezamos con Florencia. Te vi anotando. Dispare. Sí, bien. Bueno, Renzo, tremendo pitch. Te felicito. La verdad que la tienen súper clara. Entiendo que ahora están en Uruguay y en Argentina. ¿Cuántos usuarios tienen activos hoy en día? Al mes aproximadamente tenemos unos 2.000, sumando conductores y pasajeros, 2.500 que viajan todos los meses. Y tenemos una comunidad de más de 300.000 personas registradas. Algo que cabe destacar ahí es que a medida que Viatic va lanzando, nos vamos expandiendo ruta a ruta. Entonces, un porcentaje alto de esas personas de la comunidad están esperando aún que lleguemos a sus destinos. Y dándome pie a lo siguiente, ¿cuáles son las siguientes rutas que tienen pensado desbloquear o conquistar, ya sea en Uruguay, Argentina o otros mercados? Excelente. En Uruguay, un error grande que cometimos fue, en vez de hacer esto y ruta a ruta, fue haber lanzado en todo el mercado. Con el tiempo nos dimos cuenta que no era la forma más eficiente o la forma más rápida de crecer. Entonces hoy ya tenemos rutas que funcionan bien, como Montevideo Punta del Este, Montevideo Salto, pero tenemos el resto del mercado abierto. En cambio, Argentina, que es nuestro foco principal, ahí es donde nos vamos a centrar en abrir nuevas rutas. Hoy tenemos Buenos Aires a Mar del Plata, Buenos Aires al resto de la costa, Buenos Aires a Rosario, y justamente esta semana estamos lanzando rutas en el norte argentino, comenzando por Santiago del Estero a Tucumán y luego seguido por Salta a Tucumán, Jujuy a Tucumán y posteriormente el resto de provincia de Buenos Aires. Tremendo. ¿Tienen pensado en esas rutas nuevas, va en contra de la seasonality, digamos, de Buenos Aires, Mar del Plata, o son rutas que funcionan todo el año, como quizás Montevideo, Punta del Este, entiendo que tiene seasonality en Córdoba o verano, Buenos pero Aires podría funciona ser todo el año? O una Córdoba. todo el año. Bueno, eso es algo interesante justamente porque es algo que nos ha pasado históricamente, que crecimos un montón en momentos de estacionalidad y la mayoría de Sí, nuestras rutas, Montevideo, Punta del Este, Montevideo, Mar del Plata, perdón, Buenos Aires, Mar del Plata y la costa, estaban más que nada se mueven más que nada en enero y febrero. No quiere decir que se desaparezcan porque son ciudades grandes que se mantiene, pero no está ese pico de crecimiento, esa demanda agresiva. Claramente, como va tu consulta, la idea de abrir rutas en el norte, que es una parte completamente apartado, es regular un poco más esa estacionalidad. Es que también en el norte, principalmente en julio, es el mes donde más se suele mover la gente. Entonces ahí la idea es complementar, que es el mes en el cual se suele mover menos gente a las otras rutas. Renzo, intervengo un segundo. ¿Las rutas tienen algún valor, digamos, residual cuando no son activas? En el sentido de, ¿vale mantener la promoción de una ruta a bien inventar? Buenos Aires-Luján, si Buenos Aires-Luján justo no tiene actividad, ¿cómo es ese mecanismo de, no sé, de optimizar lo que está disponible?
Eso es importantísimo, yo creo, analizarlo y decidir qué postura ir. Como mencioné cuando comenzamos, íbamos un poco a todos lados. Nos dimos cuenta que yendo ruta a ruta como marketplace era mejor, ¿no? Porque podíamos conectar la oferta y la demanda más porque el conductor que va de Montevideo a Punta del Este y quiere llegar al pasajero que va a Montevideo a Punta del Este, no al pasajero que se va a Canelones o a otro lugar. Entonces nos hacía mucho más sentido concentrar nuestros esfuerzos en esas rutas y de ninguna forma poner esfuerzos en rutas donde no estábamos presentes, pero inclusive nosotros decidimos ir al otro extremo, que fue un poco viendo como otros players globales, no necesariamente BlaBlaCar, que es este competidor que está en el mismo modelo, ellos decidieron ir por otro camino, sino viendo un poco lo que hacía Uber, lo que hacía Pedido Ya, lo que hacía Rappi, de bloquear las rutas donde no estábamos disponibles. Entonces, porque la realidad es que la mayoría de rutas, si no estamos disponibles, si no hay esfuerzo, no hay tantos viajes disponibles, entonces la propuesta de oro no es tan buena. Entonces ahí decidimos nosotros estratégicamente bloquear los lugares y no gastar nada, formar una waitlist, una lista de espera de personas que se van anotando y que quieren que la avisemos cuando la hacemos. Para nosotros, como startup, tener el foco en dominar la ruta. Una vez dominamos la ruta, como lo hicimos con Buenos Aires Mar del Plata, Montevideo a Maldonado y lo estamos haciendo con Buenos Aires a Rosario ahora. Una vez la ruta se dominó, la ruta sigue creciendo un montón con mucho menos esfuerzo y ahí abrir rutas nuevas y ahí aprovechar esos usuarios que estaban esperando para lanzar con todo y ir más foco a foco. Que es un poco lo que ha hecho Uber. Uber no lanzó en un país entero. Uber lanza en ciudades. Viene a Montevideo, lo domina, luego se va a Buenos Aires, luego se va a Córdoba y así sucesivamente. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, pero con las rutas. Tremendo. Tengo una pregunta capaz que un poco difícil de contestar o no sé si se complica, me avisás, pero tengo entendido que BlaBlaCar está intentando entrar en el mercado de Latinoamérica, ya están en Brasil y ahora salieron en medios diciendo que se iban a lanzar en Uruguay y en otros países de la región. Están ¿Cómo buscando a un les chico que se impacta? llama Renzo, dijeron. ¿Cómo les impacta esto? ¿La estrategia cambia a la de Viatic? ¿Cómo ven este desafío nuevo? Muy buena pregunta, porque hasta el momento hemos tenido otros competidores directo, pero nada tan grande como BlaBlaCar. Inclusive pudimos ponernos en posición de liderazgo tanto en Uruguay y en Argentina en poco tiempo. Es la primera vez que viene un competidor así grande y BlaBlaCar, para ser precisos, es exactamente 2.350 veces más grande que Yatic hoy en muchas de las métricas. Entonces es un poco de, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué va? ¿Qué pasa? Por nosotros, Para la ser verdad, preciso. Está bien. nos tomamos un poco fría la noticia en el sentido de que es algo que obviamente era una posibilidad y lo habíamos analizado y teníamos un plan para eso, inclusive fortalecimos ese plan. Planes nace de la creencia y nuestra opinión como equipo es que la competencia no es algo a lo que hay que tenerle miedo, sino que al revés, la competencia es algo que te eleva, que sube la vara, y más cuando competís, yo creo, con un competidor tan grande como ellos, con un equipo tan grande y todo, creo que te eleva más aún. Los planes puntualmente que teníamos no cambia, porque sigue siendo creciendo concentrado ruta a ruta, porque la forma de crecer ruta a ruta que menciono, todo es para brindar la mejor experiencia y el mejor producto a los usuarios. Entonces, con más razón tenemos que enfocarnos de esa forma y seguir creciendo de forma enfocada. Lo que sí creo que cambia, y es un plus, es que ahora más que nunca tenemos que movernos más rápido. Ahora más que nunca tenemos que enfocarnos en abrir y abrir ruta y en que el modelo crezca y crezca. Y entonces simplemente esto sirve como una excusa para ser mejores y más rápidos. Por si no queda caso, no queda claro, digo guiño, guiño, tipo, es el momento de levantar dinero, de levantar inversión. Tal cual, tal cual. Es más, hemos sumado inversores últimamente por esto, porque además para nosotros no es algo negativo, sino que al revés, están validando el mercado. Sí, ¿Cuántas veces claro. cuando yo comenzaba decía, no, quiero hacer esto en Latinoamérica o en el continente entero? Y la gente decía, no, esto es solo para Europa. Y ahora tenés el jugador más grande apuntando a estos mercados. Y después, por otro lado, sabemos que hoy no vinieron con esfuerzos tan grandes, todavía no tienen casi tracción al lado de lo que tenemos en Viatic, pero sí sabemos que van a ir el punto, fue mucha prensa lo que se hizo, pero sí sabemos que próximamente van a ir el punto donde sí vengan con todo, entonces con más motivo tenemos que apurarnos y estar más fuertes para ese momento. Y ¿sabes qué pienso? Que es algo que en otros países, en Argentina no se hace tanto porque la seriedad institucional en Argentina no es tan elevada. Pero hay otros países, Ecuador, Bolivia, Perú, en donde los municipios se involucran mucho con las compañías alternativas. ¿Viste el modelo como si fuese una low cost? ¿Viste que los aeropuertos que están alrededor de las ciudades un poco licitan a las low cost? Vení, aterrizá acá, yo te doy como ventajas. Bueno, en algunos pueblos, no de Argentina,
lamentablemente. Pero en algunos pueblos del interior de Bolivia, de Perú, de Ecuador, los municipios van directamente a las empresas y dicen, mira, yo puedo hacer este esfuerzo, este tipo de promoción, cosa de cementar una ruta que a mí me interesa, ¿no? Pienso una ruta entre ese pueblo y la capital de la provincia, o entre ese pueblo y la capital del país, podría ser, ¿no? Que me parece que es algo gigante para explotar. Voy a cambiar de sección al momento en el que hablamos más del Renzo ser humano. Nosotros nos conocimos hace ya un montón de tiempo, desde que yo tengo conocimiento del mercado emprendedor acá en Uruguay, desde 2022, si no me equivoco, que nos vimos la primera vez. Y sos un emprendedor muy joven. ¿Cómo la estás pasando? Y bueno, como Bueno, emprendedor, ¿te como todo considerás un emprendedor, emprendedor muy joven? ¿Tenés gente, colegas que son más jóvenes que vos? un montón y cada vez más. Ok. Quizás cuando en Uruguay puntualmente cuando comenzábamos, que yo y mi equipo en promedio teníamos, quitando Germán, mi tío, que sí subía el promedio de edad del equipo, pero Gonchi, el otro Renzo, que es el CMO, teníamos 19 años cuando recién arrancábamos, estamos por cumplir los 20 años, y ahí claramente nosotros fuimos al CIE, que es donde Florencia también ha trabajado actualmente, y ahí el CIE creo que era la incubadora más apuntada a jóvenes inclusive, pero aún así íbamos y éramos los más jóvenes por lejos. Estaba Agus Suárez de Celto, que es otro emprendedor joven, y nadie más. Y hoy vas al CIE y está lleno de jóvenes. Y ahora que estamos en Argentina, vamos a los eventos y está lleno de jóvenes. Es como que se puso un poco más a la moda. Entonces, claramente hoy al revés, siento que soy lejos de ser las personas más jóvenes cuando he conocido otros emprendedores que están Estás de arrancando a los vuelta. Hoy 16, estás de 17 vuelta. años. Exacto. Exacto. ¿Y cómo se pasa? Yo creo que obviamente emprender es un sub y baja constantemente. Hay momentos muy buenos, hay momentos muy malos, hay momentos intermedios. Entonces uno tiene que estar con la cabeza temple y no exaltarse mucho ni achicarse mucho cuando pasan las cosas. Yo personalmente creo que estoy en un punto donde los últimos, inclusive año, más de la mitad de la última jornada de Viatic, en el cual digo, constantemente fuera esos desafíos que ya me acostumbré de las cosas complicadas, de esto que viene a la cara, de que el gobierno en un momento mandó a cerrar nuestras operaciones, de todas esas cosas, en el cual digo, pasarán cosas malas y van a pasar cosas así, pero la realidad es que la mayoría del momento lo estoy disfrutando un montón, estoy haciendo lo que me gusta, inclusive dejé la universidad para dedicarle más tiempo a Viatic. ¿Cómo, cómo pega a la hora de que alguien te pichee? ¿Cómo pega la edad del emprendedor a la hora que alguien te pichee? Porque Renzo seguramente pichaba por primera vez allá por cuando tenía 19, 20 años. Entonces, ¿cómo pega la edad del emprendedor? A mí en lo personal no me pegas siempre y cuando el emprendedor demuestre madurez. O sea, lo que pasa en los casos, por lo menos donde yo he invertido, y Renzo es uno de ellos, si el emprendedor que tengo enfrente demuestra solidez y madurez y, como se ve, mucha resiliencia, la edad es un número y le juega a favor porque decís tiene más energía y totalmente le va a dar más para adelante. Si ya tiene esta madurez a los 19, 20 años, ¿qué va a pasar cuando tenga 25 o 26 Y o más? esperemos que esté retirado y venga acá como inversor Y ojalá que sí. y esté hablando de cómo gastó sus dineros de... Bueno, en realidad, esta es una pregunta también válida, ¿no? Y acá se la hago a los dos. Hemos virado globalmente a una actitud mucho más de early exit en los emprendimientos. Tipo, meterle, lograr una evaluación lo suficientemente sólida como para que alguien, BlaBlaCar, por ejemplo, venga y diga, bueno, está, para mí esto vale X o X, o Sí. algo entre 6 y 10X, y compre. Y entonces le hago la pregunta a los dos, por ahí puedo empezar con Renzo. ¿A vos te parece que hay que vender si está la oportunidad o querés conquistar el mundo? Una pregunta excelente y la respuesta, creo que no hay una respuesta correcta, es muy No, no, no hay personal correctas, de cada uno. es personal. Nosotros comenzamos creyendo, con la inocencia de todo emprendedor y más joven emprendedor que aún no hay un montón de cosas en la vida, de que esto era un juego de 3 años, armar la startup en 3 años, unicorn o no unicorn, pero valuation de 50 millones, exit, como decís vos, pensando eso, porque claro, hace muy poco había pasado lo de Nowports, que fue una empresa que en 3 años se volvió unicornio, que no hace sentido a nivel global, dentro de la acepción de ser unicornio, son la excepción en lograr eso. En qué momento, por bien o mal,
tiene sus pros y contras el crecimiento rápido. Después, en la realidad es que me doy cuenta, estamos hace 3 años en Viatic y todavía no somos ese unicorn y estamos muy lejos aún de ser eso. Hemos crecido. Paciencia, Renzo. Y claro, Paciencia. entonces te das cuenta de ese camino y es algo positivo y que te hace pensar y razonar más. Puntualmente nosotros como equipo nos motivó mucho más a apuntar a largo plazo, a crear Sí. algo más grande. Nunca en nuestra cabeza dijimos, esto lo vamos a construir para vender a BlaBlaCar, optimicemos para vender esto a BlaBlaCar. Nunca en nuestra cabeza y es algo que lo ha estado desde el principio inclusive. Por más que sea un éxito potencial y no quiere decir que vamos a estar cerrados si algún momento sea una oportunidad Si o el, algo al si el precio 100%. es el correcto. Puede que se dé, no lo sé, pero la realidad es que día a día nos motiva mucho más despertarnos a decirnos cómo podemos crear una empresa mejor inclusive de la que crearon ellos, o igual de legendaria que la que crearon ellos, o cómo podemos inclusive ahora competirles y ser mejores, y veamos qué tan alto podemos apuntar. O sea, en nuestra cabeza nunca está eso de vendamos esta startup por 50 millones a un competidor local o algo, sino que al revés, decimos cómo podemos llegar a no un tema de valuation, sino de impacto, a que millones y millones de personas estén viajando todos los meses, que el negocio funcione bien, que el negocio esté creciendo, devolverle al ecosistema uruguayo lo que tanto nos dio, a los inversores que nos invirtieron, en su momento pueden hacer un múltiplo, pero excepcional, no un múltiplo de una valuation de 50, y bueno, eso nos motiva un poco más, ¿no? Flora, ¿vos cómo te pega cuando viene el emprendedor y te dice, no, yo exit no quiero, quiero dominar el mundo? Bueno, claramente sigo acá en el barco de Viatic y creo en ellos. Mira, al final del día, yo en lo que invierto primero en el emprendedor y después en el emprendimiento. Entonces, yo creo en el emprendedor y creo en lo que los motiva y al final del día es su decisión. Y si ellos creen que hay más para dar y se puede llegar a pelear de igual a igual con gente como BlaBlaCar y conquistar el mundo, y yo sigo en ese barco. O sea, de momento, si las métricas siguen mostrando que hay lugar para seguir creciendo, si se puede seguir dando pelea y como mostró Renzo en el roadmap, tienen un montón de, no solamente mercados de América, sino que también mercados, como que se dice, complementarios o que hacen mucho más integrar la plataforma en este caso. Lo que siento es que hay mucho más por delante, o sea, no es ya llegamos a lo que teníamos que llegar y estamos ok, sino que siento que el valor de la empresa puede seguir creciendo y creo en eso. Ahora, si Renzo mañana se levanta y me dice, Flor, no vamos más, esto se va a vender, también estoy ok, porque son ellos los que se levantan todos los días, de lunes a domingo, doy fe, y le meten a este emprendimiento como si fuera un hijo. Entonces, la realidad es que los que tienen la respuesta son ellos. Yo los voy a acompañar hasta donde ellos crean que tiene que seguir. No tengo ningún como si invertí en la persona, es en una persona que le va a meter y no ninguno de los founders en los que invertí me dio nunca la sensación de voy a ir a la plata fácil, a venderlo ya y a dedicarme a otra cosa, si no, no hubiera invertido en eso. Y hasta ahora nadie me ha demostrado lo contrario. Voy a pasar a la parte final de todo esto. Queremos implementar un espacio repetitivo aquí en el podcast, entonces, en donde los emprendedores contesten las mismas preguntas. Es el académico en mí que tiene la expectativa de algún día hacer data mining de todo esto. Y las son dos preguntas, Renzo. La primera de ellas es, vamos a suponer que hay un cataclismo, no sé, se inventa la teletransportación. Los gobiernos dicen, no se puede viajar en auto de a más de una persona o algo por el estilo. Se prohíben los autos, solo motocicletas, no sé. Algo que hace que Viatic no sea algo que se puede hacer, ¿sí? Ahora, te despertás, tenés la misma caja en el banco y tenés el mismo equipo y, bueno, hay que emprender en otra cosa. ¿Qué armas? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Y eso de... Porque hay varias áreas que obviamente me apasiona, todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es quantum computing, todo lo que es aeroespacial, me encanta. Obviamente uno generalmente tiene planes y mi idea era, ok, ya te puedo arrancar con esto, puedo hacerlo crecer. Cuando yo tenga 29 años va a venir la revolución de la AI y me voy a poder meter ahí, ya sea con Viatic o con otro emprendimiento y todo. Se me adelantaron 9 años las proyecciones, entonces eso cambia un poco. Diría, no se me ocurre ni idea puntual, por más que tenga una nota con 120 ideas de startups distintas anotadas. No tenés nada pendiente, digamos, que decís, mira, esto sería... Ah, Claro. o sea, tengo una lista de 120 ideas de startups, así como Viatic fue la primera que se fueron anotando, que se las paso a los emprendedores cuando me preguntan, pero no una que ya, wow, me mueve tanto, me distrae la cabeza. Pero lo que sí veo que me encanta, a mí me fascina, es esto de tratar con consumidores directamente. No creo que me cambiaría a hacer algo B2B Enterprise, no estaría feliz yo personalmente ahí.
Y me encanta también esa dificultad que suele tener un marketplace con dos puntas, como fíjate, de que hay que contar conductores con pasajeros, hay que tener en cuenta la localidad, el horario de los viajes, son consumidores finales los dos, es dificilísimo, hay que venderle a dos clientes a la vez, etcétera. Toda esa cosa que hay gente que lo ve como negativo, a mí me fascina, me motiva. Entonces creo que me sumaría a algo de eso, aprovechando justamente todo este aprendizaje de movilidad, quizás, como decís vos, viene la teletransportación, entonces teletransportación cuántica, que es algo que probablemente a cierto punto, aunque parezca loco, podemos llegar. Bueno, me meteré en movilidad probablemente, pero de ese punto, capaz es teletransportación cuántica, capaz es moverse en cohetes mucho más cómodo de acá a Marte, pero probablemente sea lo que tenga que ver con eso, pero con consumidores finales. Y la segunda pregunta es, suponte que podés de alguna manera mandarle un papelito escrito con un consejo 3 años al pasado al Renzo de hace 3 años. El Renzo de hoy le puede tirar un consejo con tipo, le puede mandar una cartita, vamos a decir así, y eso puede viajar en el tiempo y estás seguro de que lo va a encontrar. ¿Qué consejo te darías si pudieses mandar un consejo para atrás en el tiempo a cuando comenzaste con esta aventura? Buena pregunta. Yo creo que es algo que capaz al año y medio los dos, cuando comenzamos la primera ronda de Liati, cambió un poco la cabeza, que tiene que ver con esto de que antes uno creía que todo se da más rápido o hay que apuntar a crear algo, no sé, una startup en 5 años o algo, cuando la realidad es que la mayoría de historias de negocios hiper exitosas son historias de décadas. Mercado Libre estuvo casi 30 años para lograr lo que logra ahora. Entonces el papelito que yo me enviaría es, no creo que fue un error que siempre creo que mi casa pensó a largo plazo, pero más, pensar más a largo plazo, en el sentido de que capaz hay muchas cosas como emprendedor creo que hicimos bien, muchas más las que hicimos mal, pero muchas que hicimos bien, capaz nos tiramos al agua rápido y todo, pero por ahí podríamos haber pensado un poco más de, che, esto no es un juego de que en 3 años vamos a y ya está, sino que no, cómo pasa al principio en vez de tirarte, nuestro caso, tirarnos tanta lana al agua, aprendemos un poquito más, hablamos más con los usuarios, nos damos más tiempo de hablar con los usuarios, leo un poco más de libros antes de tirarme a construir este marketplace complicado a todo Uruguay. Quizás si yo antes leía un libro o hablaba con otros emprendedores de marketplace, en un principio no cometíamos ese error que nos había tardado cierto tiempo. Entonces, bueno, un poco esa cabeza de largo plazo, decir, "Ta, esto va a largo plazo, entonces hay apuro de ejecutar, pero no apuro de hacerlo mal, sino que por ahí hacer un poquito mejor pensando en que esto va a tardar tiempo". Flor, ¿te quedaste con algo? Me quedé colgada con lo de los viajes espaciales, me pareció muy loco. Totalmente de acuerdo, creo que este consejo para el Renzo del pasado puede aplicar para la nueva generación de emprendedores de paciencia. Incluso hoy cada vez es más fácil codear, llegan emprendedores que te dicen, ya tengo este producto, mira lo que conseguí, y es como, ok, pero así de fácil como fue para vos, es para un montón de gente más, ahora lo difícil sería conquistar el mercado, paciencia, o sea, ensayo y error, y va a llevar probablemente más tiempo del que uno espera. Eso me parece que es clave lo que dice Renzo, no solo para él, sino para las nuevas generaciones que tienen muchas ansiedades por llegar a ser unicornio mañana. Totalmente. Bueno, les quiero agradecer a los dos de nuevo por este ratito. Ya les llegará la notificación cuando lo publiquemos. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, Buenísimo, muchas gracias a ti. gracias a vos, Fernando, por el espacio. Ya voy a poner stop, pero acuérdense